linfático, que pues será más frecuente del lado derecho y va a implicar lo que es una abertura del diafragma con flujo libre de líquido acítico hacia la cavidad torácica. Nos hablaba que en pacientes obesos la obtención del diagnóstico será va a ser un problema en pacientes obesos porque pues, no vamos a saber y pues aquí ya se utiliza o es válido utilizar lo que es un ultrasonido abdominal. Bueno, por otra parte, la forma más rápida y efectiva de confirmar una citis es mediante la realización de paracentesis. Y ahí pues tenemos que la paracentesis abdominal nos va a ayudar o tiene como objetivo confirmar la presencia de citis secundaria cirrosis y descartar lo que es la presencia de infección. Esta va a estar indicada en todos los pacientes hospitalizados y ambulatorios con ascitis de nueva aparición, y en ascitis de recidiva con anomalías de laboratorio que sugieran una infección. Esta tiene contraindicaciones cuando ya existe una coagulopatía, cuando hay fibrinólisis o coagulación intravascular diseminada. Bueno, la paracentesis va a incluir la determinación del contenido de proteínas totales, de albúmina, a veces también se incluye lo que es biometría con diferencial y cultivos, y pues también vamos a determinar lo que es la amilasa y pues se lleva a cabo pues el estudio citológico. Entonces, en el análisis del líquido tenemos que siempre se debe valorar la apariencia, teniendo en cuenta que la opacidad del mismo va a ser provocada por lo que es la presencia de neutrófilos, siendo por lo general claro a cuenta de neutrófilos menor a 1000 sobre milímetro cúbico, turbio cuando es menor a 5000 y blanco cuando es mayor a 50000. También hay que tomar en cuenta que a veces muchos líquidos de ascitis pueden tomar la apariencia sanguinomática y menormente pues secundarios a lo que es una ruptura de linfáticos hepáticos, ya sea por carcinoma hepatocelular o carcinomatosis peritoneal. Ahora bien, todo líquido de rutina debe ser enviado a lo que es un análisis de cuenta celular, de albúmina y cultivo, siendo opcionales la determinación de proteínas totales, de glucosa, DHL, amilasa y triglicéridos. En cuanto a la cuenta celular, pues dice que se debe realizar en todos los pacientes y son requeridos al menos 10 microlitros de este líquido peritoneal. Y pues nos habla de que la cuenta celular de una citis cirrótica no complicada usualmente es menor a 500 células por milímetro cúbico, y cuando el límite absoluto de polimorfonucleares es mayor a 200 células sobre microlitro, pues nos habla de que pues ya va a haber un líquido acítico infectado, que probablemente pues sea por peritonitis espontánea, que es la principal causa de inflamación, y pues en caso de predominar linfocitos en el líquido del diagnóstico, pues debe ser ya orientado a lo que es tuberculosis peritoneal. Ya mencionando lo que es el gradiente de concentración sérica de albúmina y la concentración sérica de albúmina en el líquido acítico, también llamada SAGG, algunas bibliografías lo marcan así y pues otras le llamaban gasa, que pues más que nada se va a conseguir restando lo que es la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. Y en caso de hiperglobulinemia, vamos a tener un GASA corregido o un SAAG corregido. ¿Cómo se obtiene? Bueno, va a ser lo que es el GASA actual por 0.16 por las globulinas séricas más 2.5. Y bueno, ¿para qué nos va a servir este gradiente de concentración albúmina sérica y concentración de albúmina en el líquido acítico?
pues esto nos habla de que cuando es mayor a 1.1 va a tener sensibilidad a referirnos que el 97% de etiología de este tipo de ascitis va a ser secundaria a hipertensión portal. Y pues, ¿qué nos va a hacer pensar? Pues que teniendo como causas que pues puede ser una ascitis cirrótica, que sería como la principal causa aquí. Y cuando tiene menos de 1.1, pues se descarta la presencia de la misma hipertensión portal. Y aquí pues ya nos vamos a pensar causas de carcinomatosis peritoneal, ascitis pancreática, ascitis tuberculosa, ascitis quilosa, síndrome nefrótico, ascitis biliar, enfermedad de tejido conectivo, algún infarto u obstrucción intestinal. En cuanto a la concentración de proteínas totales, pues nos habla que la concentración de proteínas totales en el líquido acítico en el contexto de cirrosis va a estar determinada casi en su totalidad por la hipertensión portal y la concentración de proteínas séricas. Las bibliografías aquí marcaban mucho de que, por ejemplo, podemos tener solitas las proteínas totales, pero como tal no nos van a hacer un diagnóstico, no nos van a ayudar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque siempre hay que comparar GASA. Por ejemplo, aquí nos habla de que cuando ya hay un GASA mayor a 1.1 y unas proteínas totales menor a 2.5, hablamos de cirrosis. O cuando hay un GASA mayor a 1.1 y las proteínas totales mayor a 2.5, pues nos habla de otras causas que son insuficiencia cardíaca, Budd-Chiari o ascitis mixta. Cuando el GASA es menor a 1.1 y pues las proteínas también son menor a 2.5, pues nos habla de que podríamos pensar en causas de síndrome nefrótico. Y cuando pues este es menor a 1.1, el GASA y pues las proteínas mayores a 2.5, pues ya hablamos de enfermedad peritoneal o neoplasia o tuberculosis. Esto pues obviamente hay que compararlo con lo que es, bueno, va a ir de la mano con lo que es exploración física. Ahora, en cuanto a los tipos de ascitis, nos menciona que los tipos de ascitis en los cirróticos son dos, la no complicada y la refractaria. La no complicada es aquella ascitis que no está infectada y que no se asocia a la presencia de síndrome hepatorrenal. Grado 1 o subclínica va a ser una ascitis leve, que solo está detectada por ultrasonido. El grado 2 o moderada pues va a estar manifestada por la distensión simétrica del abdomen, y el grado 3 o también llamada tensión va a estar manifestada por una marcada distensión abdominal y por dificultad respiratoria. El otro tipo pues va a ser ascitis refractaria, que pues esta dice que es una ascitis que no puede ser eliminada o cuya recurrencia no puede ser evitada por tratamiento médico. Tenemos acá dos tipos, la ascitis resistente a diuréticos y la ascitis intratable con diuréticos. En cuanto a la ascitis resistente a diuréticos, es la ascitis que no puede ser eliminada o cuya recurrencia no puede ser evitada debido a una falta de respuesta a la restricción de ingesta de sodio y pues a dosis máxima de diuréticos. Y la ascitis intratable con diuréticos, pues es la ascitis que no puede ser eliminada o cuya recurrencia no puede ser evitada debido al desarrollo de complicaciones que van a ser inducidas por diuréticos, que pues van a impedir el uso bueno, aquí nos decía que la duración del tratamiento es necesaria para definir si hay una ascitis refractaria, ya que los pacientes pues deben ser tratados con dosis máximas de diuréticos durante al menos una semana. Ya hablando al cuanto al tratamiento, el tratamiento pues va a depender de qué grado de ascitis estemos hablando. Por ejemplo, en el grado 1, pues, bueno, el objetivo del tratamiento en pacientes con ascitis va a ser mejorar el balance de sodio o la función circulatoria hasta el transporte hepático.
Aquí, de ser posible, todo paciente con cirrosis, pues hay que quitarle lo que es el alcohol, lo cual va a mejorar lo que es la función hepática y pues a veces pues llega a haber una resolución. Entonces, en el grado 1 de la citis, pues la bibliografía pues nos marcaba que no requería tratamiento específico, pero aquí el paciente debe ser seguido estrictamente en cuanto a la ingesta de sodio. En el grado 2 se recomienda el reposo en cama como medida inicial. Nos decía que pues, recomendaban lo que es el reposo en cama, estableciendo que la posición va a ser en el cúbito, ya que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto pues va a disminuir lo que es el flujo renal y comprometer la excreción de sodio. Y pues igual aquí también va a haber restricción de sodio, pues este puede ser logrado mediante lo que es mediante una restricción de sal en la dieta o por un incremento en la excreción renal de sodio, tomando en cuenta que la restricción moderada debe ser moderada a 90 milimoles día, considerando que pues, puede haber aquí una pérdida de 78 milimoles por día en la orina y 10 en pérdidas insensibles. Aquí también utilizamos diuréticos, siendo la espironolactona el diurético de elección en el tratamiento inicial de ascitis. Aquí la razón principal será el hiperaldosteronismo secundario, que será como un factor promotor de la restricción renal de sodio en los túbulos colectores de la nefrona. Así también, pues dice que debemos continuar con lo que es la restricción de sodio en la dieta. Y pues aquí el objetivo de los diuréticos va a ser lograr un balance negativo de sodio hasta que la ascitis se resuelva. Y pues la respuesta inicial del diurético debe ser monitorizada con el peso del paciente, el cual pues dice que no debe exceder a los 500 miligramos por día. Y pues en los pacientes sin edema periférico, o sea, aquí pues dice que cuando monitoreas el peso, pues no debe ser, no debe exceder, por lo que entendí, es que no debe exceder los 500 miligramos por día en pacientes que no tienen edemas periféricos y no debe exceder el kilogramo por día en aquellos que tienen edema o que cursan con un edema periférico. También debemos vigilar la presencia de anormalidades electrolíticas con la medición de electrolitos séricos, urea y creatinina periódicamente. Y pues nos dice que la respuesta inicial al diurético pues va a ser lenta. Por lo tanto, aquí las dosis deben ser incrementadas pausadamente hasta llegar a lo que es la dosis máxima. Y pues cuando se establezca una respuesta insuficiente al diurético, definida por la misma, por una pérdida ponderal menor a 1 kilo en los primeros 7 días y una pérdida ponderal menor a 2 kilos cada 7 días, hasta la adecuada movilización, pues dice que acá y pues acá pues esto nos va a indicar que el paciente no responde como tal pues a la espironolactona. Entonces, cuando no responde a una dosis máxima que pues las bibliografías marcaban que cuando ya no responde a una dosis de 200 miligramos, en las primeras 2 a 3 semanas ya se utilizan diuréticos de asa, como es el caso de lo que es la furosemida. En cuanto a la ascitis grado 3, pues ya el tratamiento de elección va a ser la paracentesis evacuadora, debiendo continuar con la terapia de diuréticos, porque, bueno, nos dice que acá pues ha demostrado que, o bueno, nos menciona que hay varios estudios que han demostrado que la reaparición de ascitis en 4 semanas posteriores a la paracentesis en los sujetos que siguen con lo que es diuréticos va a ser menor. Y pues acá nos habla de que pues debemos realizar lo que es una expansión plasmática y va a ser recomendada en todos los pacientes, incluyendo aquellos con edema periférico, para prevenir lo que son complicaciones renales.
la expansión con sustitutos plasmáticos sintéticos se puede realizar en caso de que la extracción sea menor a 5 litros, mientras que cuando las extracciones son mayores a 5 litros, se recomienda la expansión con albúmina a razón de 8 gramos sobre litro. En cuanto a la citis refractaria, al igual que la citis en grado 3, el tratamiento de elección van a ser las paracentesis evacuadoras repetitivas, y aquí los diuréticos deben ser suspendidos si nos damos cuenta que el sodio urinario es menor a 30 milimoles por día. Nos mencionaba que también se han propuesto el uso de cortocircuitos peritoneos venosos, que se trata, estos se van a tratar de una válvula unidireccional que va a permitir el paso de ascitis en sentido ascendente, pero impide el reflujo de sangre al interior del segmento intravenoso. En la actualidad, pues dice que su uso pues es muy limitado y el tratamiento de ascitis refractaria, solo el tratamiento pues va a estar limitado a lo que es ascitis refractaria y va a estar indicado a pacientes que no son candidatos a trasplante hepático, que no son candidatos o que no se les puede colocar cortocircuitos portosistémicos transyugulares o paracentesis evacuadora. También se ha propuesto el uso de cortocircuitos portosistémicos transyugulares o TIPS, que pues dice que este va a ser creado entre la vena hepática de baja presión y la vena porta de alta presión, siendo su principal indicación cuando el tratamiento de ascitis refractaria se realizan más de 3 paracentesis por mes. Llegando a la conclusión que pues vamos a terminar en que el tratamiento final de una ascitis por cirrosis va a ser el trasplante hepático. Esta nos menciona que va a tener un 70 a un 80% de supervivencia a pacientes que son trasplantados en 5 años. Y pues se va a realizar cuando los parámetros sean de mal pronóstico de los pacientes con ascitis a mediano, a largo y a largo plazo. ¿Cuáles son estos parámetros o qué nos va a indicar que pues podemos o ya debemos realizar un trasplante hepático? Pues dice que va a ser la disminución de la excreción renal de agua, teniendo que cuando el volumen urinario sea menor a 8 mililitros sobre minuto, después de una sobrecarga hídrica mayor a 20 mililitros sobre kilogramo de solución glucosal 5% por vía intravenosa, cuando haya una hiponatremia dilucional, que pues esta va a ser cuando el sodio sérico sea menor a 130 mini equivalentes sobre litro en ausencia de un tratamiento de diurético. Y pues también una hipotensión arterial, una filtración glomerular disminuida y pues una marcada retención renal de sodio, que pues esta nos decía que va a ser cuando el sodio pues sea menor a 10 mini equivalentes sobre día, con dieta hiposódica de 60 a 90 mini equivalentes en ausencia de una terapia de diuréticos. Ahora, ya pasando a las complicaciones de la ascitis por cirrosis, vamos a tener a lo que es principalmente, vamos a empezar con lo que es el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal va a ser un trastorno de la función renal caracterizado por una intensa disminución del flujo sanguíneo renal y un filtrado glomerular en ausencia de lesiones histológicas renales y de otras causas conocidas. Pues nos dice que va a ser como tal consecuencia de la vasoconstricción renal, que pues va... que pues como va a haber una vasoconstricción renal que ya les había explicado anteriormente, que va a activar a factores vasodilatadores sistémicos y renales, este va a ser como que la causa final de esta vasoconstricción, que teniendo en cuenta que va a aparecer de un 18 a un 39% del primer al quinto año a un paciente ya diagnosticado con ascitis. Y pues
pues va a ser la manifestación ya extrema de lo que es el llenado insuficiente. Ahora bien, tenemos que el diagnóstico pues va a depender ya de cuando hay una gran cantidad de ascitis en personas que tienen un aumento progresivo de la creatinina, teniendo en cuenta dos: el síndrome hepatorrenal tipo 1, que va a ser la alteración gradual en el funcionamiento renal y disminución de la depuración de creatinina en 1 o 2 semanas después de la presentación, y el síndrome hepatorrenal tipo 2, que dice pues que acá va a ser la disminución de la tasa de filtración glomerular y un incremento en la concentración sérica de creatinina. Pues nos marcaba que el síndrome hepatorrenal tipo 2 tiene mucho mejor pronóstico que un síndrome hepatorrenal tipo 1. Existen diferentes tipos de criterios de diagnóstico en cuanto al síndrome hepatorrenal, teniendo criterios mayores, que son pues lo que es la falla renal aguda o crónica en el contexto de una falla hepática avanzada o hipertensión portal, creatinina plasmática mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro, o creatinina menor a 40 mililitros sobre minuto, y pues también la ausencia de shock o infección bacteriana en el curso del tratamiento con lo que ya les había mencionado, con diuréticos, pérdidas gastrointestinales como son vómitos reiterados o diarrea intensa o pérdidas renales, la ausencia de mejoría en la función renal, definida como un descenso de la creatinina plasmática menor a 1.5 miligramos sobre decilitro, luego la suspensión del tratamiento, o el incremento del clearance de creatinina, que es mayor a lo que es 40 mililitros sobre minuto, luego de una suspensión del tratamiento de diuréticos, y pues de la expansión con 1.5 litros de suero salino isotónico. O también otro criterio mayor pues sería lo que es la proteinuria, cuando esta sea menor a 500 miligramos sobre decilitro, y la ecografía renal que no evidencia una uropatía obstructiva o enfermedad renal parenquimatosa. También hay criterios menores que se toman en cuenta aquí, que van a ser volumen urinario menor a 500 mililitros sobre día, sodio urinario menor a 10 mini equivalentes sobre litro, osmolaridad urinaria mayor a lo que es una osmolaridad plasmática, y pues glóbulos rojos en orina que sean menor a 50 células por campo. El tratamiento como tal pues nos dice que antes ha sido difícil, pues que antes utilizaba lo que es dopamina o análogos de la prostaglandina como vasodilatadores renales, pero pues las bibliografías marcaban, y pues dice que hay estudios que se han realizado que no han logrado demostrar como tal el beneficio claro de estas estrategias terapéuticas. En la actualidad, los pacientes son tratados con midodrina, que es un agonista alfa, junto con un nucleótido y albúmina intravenosa, pero el mejor tratamiento aquí para un síndrome hepatorrenal pues va a ser lo que es el trasplante hepático. Teniendo pues que pues va a haber una recuperación renal en cuanto que va a ser típica en estas circunstancias. Ahora bien, en cuanto a su pronóstico, pues nos dice que el síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2 pues tienen un pronóstico malo, a menos de que se lleve pues un trasplante en un periodo leve. Tenemos otra complicación que va a ser lo que es la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea va a ser una complicación frecuente y grave de la ascitis, que se va a caracterizar por infección espontánea de líquido acítico. La peritonitis bacteriana puede presentarse hasta en un 30% de los individuos y conllevar a una tasa de mortalidad intrahospitalaria de un 25%.
Aquí pues nos dice que la translocación bacteriana va a ser el mecanismo de desarrollo de esta peritonitis. Y pues, ¿en qué consiste? Consiste en que la microflora intestinal va a ser atravesada, va a atravesar el intestino hacia ganglios linfáticos, mesentéricos y ocasiona una bacteremia y siembra lo que es la bacteria en el líquido acítico, teniendo como microorganismos más comunes a lo que es Escherichia coli y Klebsiella, pero también pues dice que acá se pueden encontrar otras bacterias gram positivas como es el Streptococcus viridans, el Streptococcus aureus y pues especies del género Enterococcus. El diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea se va a establecer cuando la muestra de líquido va a tener un recuento absoluto de neutrófilos mayor a 250 células por microlitro. Acá, pues, los enfermos de ascitis presentan fiebre, alteraciones del estado mental, incremento del recuento leucocítico, dolor o malestar abdominal, o pueden no presentar ninguna de estas manifestaciones. Por lo tanto, es necesario tener un alto grado de sospecha clínica de que el paciente pues tiene como tal una peritonitis bacteriana y pues establecer el diagnóstico mediante lo que es la función peritoneal. Y acá pues nos dice que ya el tratamiento como tal es una cefalosporina de segunda generación, como la cefotaxima, que pues va a ser el antibiótico que se utiliza con más frecuencia. Cuando ya el paciente presenta hemorragia por varices, aumenta la frecuencia de peritonitis y acá pues se recomienda una profilaxis cuando, la hemorragia está en la porción superior de lo que es el tubo digestivo. Asimismo, si estos pacientes han tenido uno o varios episodios de peritonitis bacteriana espontánea, pues ya se utiliza la administración de antibióticos una vez por semana como profilaxia de la recurrencia de peritonitis bacteriana, llegando pues a la conclusión de que pues todo esto pues nos va a llevar a que pues el tratamiento final como tal pues va a ser un trasplante renal y pues acá pues se debe considerar si el paciente es o no candidato de este trasplante. Y ya. Gracias, doctora. ¿Me puedes dar para compartir pantalla, Rodríguez, por favor? Bueno, miren, muchachos, la citis cirrótica pues es la complicación de peor pronóstico en el paciente con cirrosis. Ya vimos que una ascitis puede complicarse con peritonitis bacteriana espontánea primero y después con un síndrome hepatorrenal, que el síndrome hepatorrenal pues el pronóstico es es muy malo y sí, el tratamiento final, y de hecho el tratamiento final de la cirrosis debería ser el trasplante hepático, ¿verdad? Desgraciadamente aquí en nuestro país todavía el trasplante hepático es algo que está fuera de nuestro alcance, se trasplantan muy pocos hígados anualmente. Hay países que el trasplante hepático hacen mucho, por ejemplo, el King College de Inglaterra trasplanta aproximadamente 3.000 hígados anuales, lo que significa que en los países el paciente con cirrosis, el paciente con hepatopatía se trasplanta. Se les da tratamientos de sostén y se trasplanta. Para que haya citis, la citis cirrótica, como ya vimos, hasta el 80% de la citis es de origen cirrótico. El GASA tiene una sensibilidad y especificidad arriba del 95% cuando lo hacemos bien. Es un estudio sencillo y mayor de 1.1 nos habla de cirrosis de ascitis por hipertensión portal
y lo deberíamos hacer en todos nuestros pacientes, porque teniendo el GASA, pues prácticamente nos evitaremos muchos estudios que muchas veces hacemos buscando la causa de ascitis. Para que haya ascitis de origen cirrótico, tiene que haber hipertensión portal. Como lo decía la diapositiva de la doctora, tiene que haber hipertensión portal, pero también entran en juego otros factores para que se produzca la ascitis. Y en este cuadro que les muestro, vemos que también juega mucho la albúmina, y que la síntesis defectuosa de albúmina a nivel hepático, pues obviamente nos va a producir hipoalbuminemia, y esto va a hacer que la presión osmótica disminuya, ¿sí? Y obviamente la obstrucción vascular intrahepática por los nódulos cirróticos nos va a aumentar la presión venosa portal, ¿sí? Y esto nos va a llevar a ascitis, más el bloqueo del flujo venoso hepático que se produce en la cirrosis, pues obviamente va a haber un aumento de linfa, ¿sí? Y las variaciones en la membrana peritoneal, pues van a contribuir todos esos factores que haya ascitis. Lo que nos decía la doctora, las teorías del sobrellenado, las teorías del subllenado, estuvieron muy en boga, ¿sí? La doctora Sheila Sharlow fue la creadora de estas teorías, y durante mucho tiempo manejamos esas teorías para la formación de ascitis. Pero ya vimos que no es así como nos lo explica la teoría del sobre y el subllenado, ¿sí? Y que lo que explica mejor es esto, ¿no? Este cuento que le estoy poniendo es lo que explica mejor cómo se forma la ascitis. Obviamente, cuando ya haya ascitis, el paciente va a presentar un volumen plasmático efectivo, ¿sí? Que esto también dado o contribuye que hay una vasodilatación, y están los shunt arteriovenosos que se forman en la cirrosis hepática. ¿No? El paciente con cirrosis forma shunt arteriovenosos y tiene una gran vasodilatación, lo que hace que el volumen plasmático efectivo disminuya, y al ver un volumen plasmático efectivo disminuido, los receptores de volumen se van a activar. ¿Y cuáles son estos? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el principal que se activa, va a hacer que la reabsorción tubular de sodio se eleve, pero también las prostaglandinas renales disminuyen, el sistema calicaína-cinina también disminuye, ¿sí? Y el factor natriurético aumenta, lo que va a hacer que el paciente tenga una reabsorción tubular de sodio aumentada, y, obvio, el sodio urinario pues va a disminuir. El sodio urinario normal es de 40 a 200 miliequivalentes litro, ¿sí? Miliequivalentes es igual a milimoles, equivalen lo mismo, pero eso en algunos artículos, en algunas van a encontrar milimoles y miliequivalentes, pero equivale a lo mismo. Este cuadrito que les muestro nos explica bien cómo se forma la ascitis. Obviamente toda esta activación de los receptores, sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a hacer que el paciente nos pueda desarrollar un síndrome hepato-renal. ¿Tienen alguna duda de esto, doctores? La ascitis, como nos dijo la doctora, se va a clasificar en 3 grados. En el grado 1, lo único que tenemos que hacer son medidas dietéticas, y que son disminuir el sodio, el consumo de sodio del paciente, y disminuir un poco la ingesta de líquidos. En el grado 2 es donde ya iniciamos, aparte de las medidas dietéticas, que es la restricción de sodio y agua y líquidos, ya iniciamos el uso de diuréticos. Y el uso de diuréticos también los vamos a hacer, los vamos a empezar a usar de acuerdo también
a cómo el paciente está excretando el sodio urinario, ¿sí? Nos dicen que un paciente que tiene arriba de 40 miligramos por litro de sodio urinario es un paciente que nos debe responder a las medidas de restricción de líquidos, de restricción de sodio y obviamente de reposo, ¿sí? El paciente que está en reposo aumenta la reducción tubular de sodio, ¿sí? Y pues por obvio va a disminuir la citis. Los diuréticos los debemos empezar a usar en los pacientes que tienen menos de 40 miliequivalentes, menos de 40 miliequivalentes el litro de sodio urinario en 24 horas, ¿sí? Y es como debemos empezar a usar los diuréticos. Iniciamos con espironolactona y cuando un paciente tiene menos de 5 miliequivalentes litro de sodio urinario, es cuando usamos la combinación de espironolactona con furosemide o con un diurético de asa, ¿no? Y la dosis tope, por ejemplo, de espironolactona son 400 miligramos diarios y la dosis máxima de furosemide son 160 miligramos, y es cuando decimos que el paciente ya no respondió a diuréticos o tiene una citis refractaria. En cuanto al síndrome hepatorenal, el síndrome hepatorenal, claro que sí, la albúmina, usándolo con algún medicamento vasoconstrictor sistémico que nos produce una evaluación de señales plásticas, como actualmente usamos la terlipresina o la octreotida que nos mencionaba la doctora, puede mejorar la función renal del paciente. Si no lo iniciamos a tiempo, el paciente puede evolucionar, pero si lo agarramos al paciente en buen tiempo, el uso de albúmina con algún vasoconstrictor sistémico, que esos van a producir una vasodilatación esplácnica, y junto con furosemide, que se da también, el paciente podemos recuperar la función renal y evitar que esto avance. Muchas veces se confunde una necrosis tubular aguda con un síndrome hepatorenal, por eso el paciente que tiene infección, sobre todo peritonitis bacteriana espontánea, que tiene vómito, diarrea, puede estar deshidratado y no precisamente estar cursando con un síndrome hepatorenal. Por eso es importante hacer bien el diagnóstico. La citis refractaria es el paciente que no responde a diuréticos ni a las medidas higiénico-dietéticas y a los que les tenemos que estar haciendo paracentesis frecuentes, son los pacientes que son candidatos a los TIPS, que es el shunt transyugular, ¿sí? El problema de estos y el efecto secundario más importante es la encefalopatía hepática. Muchos pacientes después de un TIPS presentan encefalopatía hepática y algunos presentan encefalopatías hepáticas graves que no mejoran. Anteriormente el uso de los TIPS era únicamente los pacientes que estaban en protocolo de trasplante, pero actualmente también el uso ya cambió para citis refractaria, para pacientes con hipertensión portal, con varices gástricas o esofágicas que no responden a tratamiento con esclerosis o ligaduras. También usamos los TIPS. Para eso, en un inicio, nada más eran pacientes que eran candidatos a que estaban en protocolo de trasplante hepática. Aquí en México los TIPS los empezó a poner el doctor Alcántara en el hospital militar. A mí me tocó afortunadamente estar con el doctor Alcántara en los inicios de TIPS, y pues en el hospital militar en esa época se ponía TIPS a prácticamente todos los pacientes, pero desgraciadamente también veíamos que algunos pacientes tenían encefalopatías hepáticas graves que ya no mejoraban, y al fin de cuentas era lo que venía provocando el fallecimiento de estos pacientes. La citis atención, mencionamos que un paciente tiene citis atención cuando ya hay problemas de la mecánica respiratoria. Cuando el paciente ya tiene problemas respiratorios es cuando decimos que un paciente tiene citis atención y es urgente realizarle una paracentesis.
después de 5 litros de extracción hay que reponer con albúmina, ¿sí? También se puede de 6 a 8 gramos por cada litro extraído. También se puede extraer con otras sustancias. Podemos usar Hemacel, podemos usar Destran 70, hasta solución Harman podemos usar si no contamos con algo más. Y esto lo damos, aplicamos 150 mililitros por cada litro extraído, pero es mejor usar albúmina. Es un expansor de plasma mejor que cualquier otro, pero si no contamos con albúmina, que es un poco cara, podemos usar cualquier otra sustancia, hasta el Harman podemos usar, la solución Harman expande menos plasma, pero también nos puede servir. Dextran 70 también se puede usar, y estos se usan a 150 mililitros por litro extraído, normalmente después de los 5 litros. Una extracción segura de líquido es 5 litros. Después de 5 litros hay que hacer reposición con expansores de plasma, y se pueden hacer extracciones no para el test total, sino lo podemos hacer en varias sesiones para evitar descompensación de nuestros pacientes. ¿Tienen alguna duda, doctores? ¿Tienen alguna duda? Creo que no. No, Creo que no. La citis, acuérdense que es pues lo que más, por lo que más fallecen los pacientes es por ascitis. Es la complicación, pues, digamos, más grave y mortal. La sobrevida después de un paciente con ascitis y con peritonitis es a 1 año. Es 1 año. Los pacientes que empiezan a tener peritonitis empiezan a tener recurrencia de peritonitis. Por eso es importante detectarla a tiempo, en grados iniciales, para iniciar las medidas tanto dietéticas como de tratamiento medicamentoso, para evitar que nuestro paciente vaya a hacer complicaciones como peritonitis o como síndrome hepatorrenal, que son las más graves. ¿Tienen alguna duda, doctores? ¿No? Entonces, doctores, nos vemos para que le toque hipertensión portal, para que el siguiente tema es hipertensión portal. Para el lunes, o no sé cómo quedaron, doctores. Bueno.